This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. En aquella mañana, el cielo estaba claro. El comercio fluía por las calles y las conversaciones en las plazas seguían su ritmo habitual. Nada indicaba que en pocas horas el suelo abriría espacio para un fuego jamás visto. Ningún profeta clamaba en voz alta, ninguna tormenta se acercaba, solo el silencio de una ciudad que ya no escuchaba más la voz de Dios. Fue entonces que desde lo alto algo comenzó a moverse. No era un fenómeno climático, ni un accidente natural. Era la respuesta de un Dios que ya había descendido a la tierra para ver con sus propios ojos lo que el clamor de los cielos no dejaba de denunciar. ¿Qué exactamente ocurrió en Sodoma y Gomorra? ¿Habría sido solo un castigo contra un tipo específico de pecado? ¿O hay una verdad más profunda detrás de aquel fuego que consumió todo hasta convertirlo en cenizas? Antes de que el humo subiera a los cielos, hubo tiempo para advertencias. Y aún en los últimos minutos, todavía había una oportunidad de escapar. Historias como esta nos recuerdan que entender el pasado es más que curiosidad, es supervivencia espiritual. Por eso este canal existe. Si este tipo de contenido trae luz a lo que muchos prefieren ignorar, suscríbete y camina con nosotros entre las líneas más intensas de las Escrituras. Mucho antes de la destrucción, hubo un clamor. No fue un ruido cualquiera, sino un eco de dolor e injusticia que subió hasta las alturas y alcanzó el trono de Dios. La narrativa en Génesis capítulo 18, versículo 20, describe ese grito como grande y muy grave, un peso moral que se volvió insoportable para el cielo. Era como si la tierra misma no soportara más la carga del pecado de Sodoma y Gomorra. Ese clamor no fue fruto de una única voz, sino probablemente de muchos inocentes oprimidos, silenciados por la perversidad de una sociedad sumergida en arrogancia y egoísmo. Lo más impresionante no es el castigo que vendría después, sino el hecho de que Dios, el justo juez, escuchó. Él no es indiferente a la maldad humana, tampoco ignora el dolor de los afligidos. Cuando el grito de la opresión alcanza determinado límite, el cielo se moviliza. La destrucción de estas ciudades no comenzó con truenos, sino con una evaluación divina. El Señor decidió bajar para ver si el clamor era realmente acorde con los actos cometidos allí. Este movimiento revela algo profundo. Dios no actúa con impulsividad. Él investiga, examina, analiza. Mientras los ojos humanos solo veían prosperidad en Sodoma, sus riquezas, campos fértiles y posición estratégica, Dios veía una podredumbre moral arraigada en los corazones. Era una ciudad hermosa por fuera, pero completamente destruida por dentro. La corrupción se había convertido en rutina y los valores estaban invertidos. La injusticia ya no era más accidental, era sistemática. El grito que llegó al cielo es el símbolo de un mundo donde el mal dejó de ser excepción para convertirse en ley. A pesar de tanto pecado, Dios aún se dio al trabajo de enviar mensajeros, visitar a Abraham y conversar con él. Este detalle revela la longanimidad divina, el carácter paciente de un Dios que no se complace en la muerte del impío. Esto muestra que, incluso cuando el juicio se acerca, la misericordia aún intenta manifestarse. Es como si el cielo ofreciera una última oportunidad para que algo o alguien fuera encontrado justo en medio del caos. Este escenario inicial nos prepara para comprender no solo la severidad del juicio que vendría, sino principalmente el corazón de un Dios que juzga con justicia y misericordia. El grito que llegó al cielo no fue ignorado.
Al contrario, se convirtió en el punto de partida de una de las historias más impactantes de toda la Biblia. Y a partir de aquí, todo comienza a moverse rápidamente. Bajo el calor del día, Abraham avistó a 3 hombres acercándose. Sentado a la entrada de su tienda, no sabía que estaba a punto de recibir la visita más divina de su vida. Aquellos viajeros misteriosos no eran comunes. Entre ellos estaba el propio Señor. Génesis capítulo 18, del versículo 1 al versículo 3, narra este encuentro con reverencia. Abraham corre, se inclina, ofrece hospitalidad, no por mera educación, sino por discernimiento espiritual. Algo en esa presencia exigía atención inmediata. Es revelador cómo Dios elige presentarse de forma tan humana. Podría haber enviado relámpagos o manifestado su gloria, como en el monte Sinaí. Sin embargo, prefiere sentarse bajo un árbol, compartir una comida y conversar. Esto dice mucho sobre el carácter del Eterno. Se acerca como quien desea comunión, y no solo ejercer juicio. Antes de destruir una ciudad, se sienta con un hombre justo y comparte sus planes. No porque lo necesite, sino porque desea incluir a los justos en su obra. Durante la conversación, el foco inicialmente recae sobre la promesa de un hijo a Sara, pero pronto la conversación cambia de tono. Dios revela que va a investigar el clamor que sube de Sodoma. Al decir esto, no solo está informando, está invitando a Abraham a participar. Es como si el Señor dijera: antes de actuar, quiero que sepas, quiero ver lo que harás con esta información. Y es ahí donde comienza a nacer la intercesión que intentará salvar la ciudad. El detalle de Dios bajar hasta Sodoma está cargado de significado. Aquel que habita en las alturas se agacha para examinar de cerca la condición moral de la humanidad. No hay juicio a distancia. El Señor se involucra, se acerca, mira a los ojos del pecado antes de sentenciar la destrucción. La visita de los 3 viajeros, por lo tanto, no fue solo un encuentro con Abraham, sino el inicio de la revelación de una justicia que se manifiesta con claridad, precisión y transparencia. La tienda de Abraham se convierte por algunos momentos en el epicentro de una conversación entre el cielo y la tierra. En medio del desierto, el Creador discute el destino de ciudades enteras con un hombre común. Esta imagen no solo es impresionante, nos enseña que a menudo el Eterno aún llama a nuestra puerta. La pregunta es, ¿hemos reconocido cuando Él llega? Abraham, al escuchar que el Señor estaba en camino a Sodoma, no guardó silencio. Su corazón fue tomado por algo mayor que miedo o curiosidad: compasión. Sabía lo que significaba un juicio viniendo directamente de Dios. En Génesis capítulo 18, del versículo 22 en adelante, vemos al patriarca haciendo lo impensable, negociando con el Creador. Pero esta negociación no es mezquina ni insolente. Es un clamor audaz por misericordia. Lo que impresiona en esta escena es el valor de Abraham. Comienza preguntando si el Señor destruiría a los justos con los impíos. En otras palabras, ¿sería justo el juez de toda la tierra actuar de esa manera? Esta pregunta no es una afrenta, sino una búsqueda de coherencia divina. Abraham sabía que Dios es justo y usa este atributo como base para su apelación. Esta osadía reverente nos enseña algo precioso. La oración no es solo súplica, sino también un diálogo fundado en el conocimiento del carácter de Dios. A medida que la conversación avanza, Abraham negocia 50-45, 40-30, 20-10. A cada nuevo número, el corazón del patriarca revela más sobre sí mismo. No está tratando de engañar a Dios, sino probando los límites de la misericordia divina, y estos se muestran increíblemente amplios. El Señor no solo escucha, Él responde con paciencia. A cada propuesta, la respuesta es siempre positiva. Si hay este número de justos, salvaré la ciudad. La ausencia de una respuesta final para el número 5 o 1 es simbólica.
Dios no establece un número mínimo absoluto, sino que demuestra que está dispuesto a preservar a muchos por causa de pocos. Y esto arroja una luz poderosa sobre el papel de los justos en cualquier sociedad. Donde hay intercesores, hay esperanza. Donde existe alguien que clama, la destrucción puede ser retrasada. Abraham, en ese momento, se convierte en un modelo de intercesor, alguien que no se conforma con el juicio inevitable, sino que lucha por misericordia hasta el último suspiro de esperanza. Este diálogo entre el hombre y Dios revela más que una negociación. Expone el corazón de un padre espiritual que amaba a su familia, incluso viviendo en Sodoma, y no se conformaba con el final repentino de tantos. La intercesión de Abraham es el puente entre el clamor que sube de la tierra y la respuesta que desciende del cielo. Es en este lugar entre dos mundos donde el destino de una ciudad podría haber sido cambiado. Es curioso pensar en esto. Abraham suplicaba por solo 10 justos, y la ciudad entera continuaba en silencio. ¿Sería diferente hoy? Si tuviera que señalar a los justos de su generación, ¿cuántos nombres vendrían a su mente? Escriba en los comentarios. No necesita listar nombres, pero comparta. ¿Cree que todavía existen voces como la de Abraham en la actualidad? A medida que los ángeles se acercaban a Sodoma, una pregunta flotaba silenciosa. ¿Dónde estaban los justos por los que Abraham había intercedido? La ciudad, antes vibrante y opulenta, parecía sumida en una apatía moral. Ninguna voz se levantaba contra el pecado. Ninguna resistencia visible a la corrupción que se extendía por las calles. En Génesis capítulo 19 percibimos un contraste sorprendente entre la expectativa de la justicia y su ausencia casi total. La pregunta de Abraham, si hay 10 justos, parecía resonar en el vacío. Esta ausencia de justicia revela algo profundo sobre el poder de la conformidad. La población de Sodoma no solo toleraba el pecado, sino que se había adaptado completamente a él. Las prácticas vergonzosas ya no eran vistas como transgresiones, sino como parte de lo cotidiano. Aquellos que podrían haber marcado la diferencia, quizás se habían callado por miedo o conveniencia. Y cuando el bien se calla, el mal no encuentra resistencia. Este es un retrato trágico, pero real, de cualquier sociedad que abandona los valores de Dios. La figura de Lot surge como una excepción solitaria. Había elegido vivir en Sodoma, quizás atraído por sus riquezas y estructura. Pero su alma justa, como nos recuerda la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, se angustió día tras día con las prácticas de aquella ciudad. Sin embargo, su influencia era casi nula. Ni sus yernos lo tomaron en serio cuando habló sobre el inminente juicio. La presencia de un justo en medio de una ciudad entera depravada no fue suficiente para revertir el destino de aquel pueblo. El silencio de los justos, o su ausencia, es una de las mayores tragedias de esta narrativa. Abraham había suplicado por 10 personas, en una ciudad entera, que tuvieran el valor de mantenerse firmes. Pero no había ni eso. La impunidad reinaba no solo porque los impíos eran muchos, sino porque los justos, si existían, estaban demasiado callados para hacer la diferencia. Esto lanza una alerta directa a nuestros días. La justicia no se revela solo por buenas intenciones, sino por posturas firmes y acciones visibles en medio del caos. Este escenario de silencio y omisión prepara el escenario para el juicio que se acerca. Cuando el clamor de sufrimiento llega al cielo y el cielo desciende para investigar, la pregunta que Dios hace a la ciudad es clara. ¿Dónde están aquellos que me representan aquí? Y ante el vacío, el destino de Sodoma comienza a consolidarse. Mientras la ciudad se sumía en su rutina de pecados, la casa de Lot recibía 2 visitantes celestiales con una misión clara: rescatar a quien aún pudiera ser salvado. Génesis capítulo 19 describe el encuentro con intensidad creciente. Lot, reconociendo algo diferente en esos hombres, los invita a refugiarse en su casa.
Él sabe, tal vez por experiencia o discernimiento, que las calles de Sodoma no son seguras por la noche. La urgencia en protegerlos revela cuánto la maldad de la ciudad ya era conocida por él. Los ángeles, inicialmente reacios, aceptan la invitación y pronto la casa de Lot se convierte en el centro de una tensión que simboliza la lucha entre luz y oscuridad. En medio de este escenario, Lot recibe la revelación: la ciudad sería destruida. El mensaje no vino como una sugerencia o advertencia vaga. Era una sentencia definitiva, acompañada de una orden directa: reúne a los tuyos y huye. El tiempo de la complacencia había terminado. Ahora, el llamado era para una decisión inmediata, sin espacio para dudas o medias respuestas. Lot, entonces, va hasta sus yernos, hombres que por lo que parece eran parte de su familia, pero no compartían su fe ni su percepción espiritual. Los llama con seriedad: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero sus palabras son recibidas con burla. Ellos lo tratan como alguien que está bromeando. Este episodio revela algo trágico: cuando un hombre justo no tiene un testimonio firme y coherente a lo largo del tiempo, su palabra pierde credibilidad hasta en los momentos más serios. La figura de Lot simboliza a muchos que viven en medio de la corrupción, intentando mantener una vida correcta, pero sin separación clara del sistema que los rodea. Su influencia fue tan diluida que, incluso con la verdad en los labios, no conseguía convencer ni a los más cercanos. Esta es una advertencia profunda sobre cómo nuestra integridad debe ser visible y constante. En el día del juicio, las palabras no sustituyen a los testimonios. El llamado a Lot fue urgente, pero también reveló los límites de su influencia. Este momento es el presagio de la última oportunidad. La misericordia de Dios aún se extiende, pero ahora con plazo definido. Quien no discierna el tiempo y no responda al llamado, corre el riesgo de perecer, incluso estando cerca de alguien justo. La advertencia a los yernos fue clara, pero su burla selló su destino. En la narrativa, el tiempo de la escape había comenzado y el reloj divino estaba corriendo. La llegada de los ángeles a la casa de Lot rápidamente atrae la atención de los hombres de la ciudad. Y lo que sucede a continuación es un retrato sombrío de la depravación absoluta que dominaba Sodoma. Génesis capítulo 19, versículo 4, relata que hombres de todas partes de la ciudad, de jóvenes a ancianos, se reunieron alrededor de la casa exigiendo que Lot entregara a los visitantes para que pudieran abusar de ellos. El nivel de corrupción ya no era solo moral, era espiritual. La ciudad había cruzado todos los límites de la dignidad humana. La multitud no se avergüenza. Por el contrario, actúa con osadía, como si estuviera reclamando un derecho. El pecado ya no era ocultado ni practicado en secreto. Era institucionalizado, colectivo, celebrado. Este es un signo clásico del punto final de una civilización, cuando el mal deja de causar vergüenza y pasa a ser motivo de orgullo. La presión ejercida sobre Lot es tanta que él intenta, desesperadamente, proteger a los visitantes. Aunque con decisiones controvertidas, como ofrecer a sus propias hijas, un gesto que nos choca, pero que revela el desespero de alguien intentando preservar lo que aún considera sagrado. Lo más aterrador es la respuesta de la multitud: ¿este hombre vino a morar entre nosotros y quiere juzgarnos? Un reflejo del rechazo a la verdad. Lot había intentado mantenerse alejado de la corrupción, pero al mismo tiempo no se había separado de ella. Ahora, al intentar frenar la acción de los pecadores, es atacado como un intruso inconveniente. La ciudad no quería consejeros ni confrontaciones. Quería continuar su curso depravado sin resistencia. Este patrón se repite a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando la verdad confronta la oscuridad, es perseguida. En este instante, los ángeles intervienen. Ellos tiran a Lot hacia adentro y cierran la puerta. La ciudad estaba ante su última oportunidad y la respuesta fue la violencia. Como jueces celestiales,
Los ángeles ahora no son solo huéspedes, se convierten en protectores del justo y anunciadores del fin. La ceguera impuesta a los hombres de Sodoma simboliza no solo la pérdida de la visión física, sino una ceguera moral y espiritual irreversible. Ellos tantean en la oscuridad, aún intentando alcanzar el pecado, incluso sin ver. No hay retorno. La casa de Lot, rodeada por un pueblo ciego y violento, se transforma en un microcosmos de la batalla entre cielo e infierno. Mientras los ángeles cierran la puerta, la sentencia comienza a consolidarse. La ciudad había hecho su elección, y en ese momento, el cielo también. Cuando los ángeles cegaron a los hombres de Sodoma, no fue solo un acto de defensa, sino una representación poderosa de la condición espiritual de la ciudad. En Génesis capítulo 19, versículo 11, leemos que los hombres que estaban a la puerta fueron heridos de ceguera, de modo que se cansaban tratando de encontrar la puerta. Esta imagen es fuerte, incluso sin ver, continuaban tanteando, insistiendo en pecar. Esta persistencia muestra cuán profunda era su ceguera interior. No estaban solo físicamente incapacitados, estaban espiritualmente condenados. La ceguera, en la Biblia, simboliza frecuentemente una separación de la verdad. Cuando alguien pierde la capacidad de discernir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo profano, ya no hay límites para donde esta persona puede ir. Es en este punto que Sodoma estaba. Incluso ante una intervención sobrenatural, no hubo arrepentimiento, solo frustración por no poder pecar. La ceguera física sirvió solo para exponer el estado de un corazón que había dejado de ver el camino de Dios hace mucho tiempo. Es interesante notar que incluso ante un milagro negativo, un juicio visible e inmediato, los hombres no desistieron. Esto refleja una de las características más trágicas del corazón endurecido, la negativa a cambiar, incluso cuando las señales son obvias. La humanidad, en su rebeldía, puede llegar a un punto en que ni siquiera la intervención divina puede redirigir sus pasos. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 28, habla sobre aquellos que, como no se preocuparon por tener conocimiento de Dios, fueron entregados a un sentimiento perverso. Sodoma ya había cruzado esa línea. La escena también trae a la mente la fragilidad de la ilusión de libertad. La ciudad pensaba que era libre, que podía hacer lo que quisiera, pero en el fondo estaba atrapada en una oscuridad tan densa que ni siquiera la verdad podía ser reconocida. La ceguera de los sodomitas revela una generación atrapada en deseos, esclava de su propia rebelión. El pecado, que prometía libertad, los había encadenado hasta el punto de que ya no podían ver ni su propio estado de perdición. La puerta que buscaban, desesperadamente, ya estaba cerrada. Y esto es simbólico. Cuando la ceguera espiritual se instala, la puerta de la oportunidad comienza a cerrarse. No porque Dios no desee salvar, sino porque el corazón humano ya no puede ver salida. El escenario se convierte al mismo tiempo en una advertencia y un espejo para todas las generaciones que caminan en las tinieblas pensando que aún tienen el control. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discounts. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in March 31st, 2026. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Incluso después de presenciar el poder de los ángeles,
escuchar la sentencia sobre Sodoma y ser advertidos insistentemente sobre la urgencia de la huida, Lot dudó. Génesis capítulo 19, versículo 16, dice que se demoraba, lo que llevó a los ángeles a tomar su mano, la de su esposa y la de sus hijas, y literalmente sacarlos de la ciudad. Esta demora no es un detalle irrelevante, sino una revelación profunda del conflicto interno de un hombre, dividido entre la fe y el apego a lo que debería dejar atrás. Lot es el retrato de muchos que conocen la verdad, pero tienen dificultad para abandonar la comodidad de un sistema corrompido. Sabía que Sodoma estaba condenada, pero su alma aún mantenía vínculos invisibles con aquel lugar. Quizás fueran recuerdos, bienes, estatus social o incluso personas queridas. El hecho es que su corazón aún estaba parcialmente plantado en suelo que Dios ya había maldecido. Y eso lo paralizaba. La indecisión de Lot no era solo física, era espiritual. Lo que lo salva no es su determinación, sino la compasión divina. El texto dice que el Señor tuvo misericordia de él. No fue por mérito, sino por gracia. Los ángeles lo sostienen de la mano y lo arrancan de Sodoma. Esta imagen es conmovedora. Incluso cuando dudamos, el cielo aún lucha por nosotros. Pero hay un límite. La misericordia de Dios es abundante, pero no anula la urgencia de la obediencia. Lot estaba ante una elección vital, y casi falló por causa de su indecisión. Este momento de la historia nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias indecisiones. ¿Cuántas veces Dios nos llama a dejar algo, huir de un ambiente, romper con un hábito, abandonar una relación destructiva, y aún así dudamos? La demora de Lot casi le costó la vida. Fue salvado por intervención divina, pero ni todos a su alrededor tuvieron el mismo destino. La esposa, como veremos más adelante, no pudo desconectarse totalmente. La indecisión, por lo tanto, tiene un precio. Y cuanto más se demora en obedecer, más riesgo se corre de perderlo todo. Lot es salvado, pero pierde su posición, sus bienes, su esposa e incluso el honor de su descendencia. Su corazón dividido comprometió su futuro. La huida de Sodoma era urgente, no solo por causa del fuego que vendría, sino porque un corazón atrapado en el pasado no puede heredar los planes de Dios. Con el juicio a punto de ser derramado, los ángeles lanzan una orden clara y directa a Lot. Levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas, y sal de aquí, para que no perezcas. Más adelante, en el versículo 17 del capítulo 19 de Génesis, los ángeles son aún más incisivos. Escapa por tu vida. No mires atrás y no te detengas en toda esta llanura. Estas palabras no son meras orientaciones geográficas, son mandamientos espirituales cargados de sentido. El tiempo de la complacencia había terminado. Ahora era el momento de la fuga urgente. La instrucción de no mirar atrás revela más que una preocupación por la curiosidad. El acto de mirar hacia atrás sería una manifestación externa de un corazón que aún pertenecía a la ciudad. Era como si Dios dijera: si realmente quieres ser salvo, necesitas seguir adelante, sin añoranzas de lo que dejo atrás. El llamado del cielo es siempre hacia el futuro, nunca hacia el pasado. La salvación exige desprendimiento. Los apegos, nostalgias y memorias que nos mantienen atados al error son obstáculos para quienes desean alcanzar la plenitud de la promesa. La huida de Lot y su familia estuvo marcada por tensión, prisa y decisiones rápidas. Pero había, al mismo tiempo, una delicadeza en los cuidados de Dios. Él permitió que eligieran una ciudad pequeña para refugiarse. Lot implora ir a Zoar, y Dios permite. Esto muestra que, incluso en medio del juicio, el Señor aún escucha los ruegos de quienes quieren obedecer, incluso de manera imperfecta. La fuga se convierte entonces en un símbolo de la transición entre 2 mundos. De un sistema condenado a un refugio donde la vida aún es posible. La orden de no detenerse en la llanura
también lleva consigo una verdad espiritual poderosa. Hay lugares que Dios ya ha decidido destruir, y permanecer en ellos, incluso temporalmente, es peligroso. Muchos quieren escapar de la destrucción, pero desean hacer paradas en el camino, prolongando el tiempo en terrenos condenados. La huida de Sodoma debía ser decisiva, ininterrumpida. Cada segundo contaba. El camino de la salvación no es lugar para distracciones ni retrocesos. Al dejar la ciudad, Lot corría por su vida. Cada paso lo alejaba del juicio inminente. Pero como veremos en el siguiente subtema, no todos los que huyeron lograron salir completamente de Sodoma. Para algunos, el cuerpo estaba fuera, pero el corazón aún permanecía allí. Y esa diferencia haría toda la diferencia. En el instante en que la familia de Lot corría hacia la salvación, un acto solitario selló el destino de una vida. La mujer de Lot, contrariando la orden de los ángeles, miró hacia atrás. Génesis capítulo 19, versículo 26, relata de manera directa y devastadora. Y la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Esto no fue una simple mirada curiosa. Fue un gesto que reveló dónde aún estaba su corazón. La ciudad había sido dejada atrás, pero Sodoma aún habitaba en su alma. El juicio sobre ella no fue solo severo, fue simbólico. Al convertirse en una estatua de sal, la mujer de Lot se convierte en un memorial eterno de advertencia. La sal que preserva ahora preservaría una lección. Jesús, siglos después, al hablar sobre los últimos días, no dudó en mencionar su historia. En Lucas capítulo 17, versículo 32, él fue directo. Acordaos de la mujer de Lot. Su actitud representó mucho más que un error momentáneo. Fue la evidencia de un apego mortal a lo que Dios ya había juzgado. Mirar hacia atrás no fue solo físico, sino espiritual. Era una expresión de añoranza, de inconformidad con la orden divina. Quizás ella pensara en los bienes perdidos, en los amigos dejados, en la vida cómoda que había construido. Pero al hacerlo, desobedeció no solo una instrucción, rechazó el salvamento. Esta es una de las lecciones más profundas de la huida de Sodoma. La salvación exige entrega total. No se puede correr hacia lo nuevo mirando con deseo hacia lo viejo. El pasado debe ser abandonado con decisión. La historia de la mujer de Lot nos desafía a reflexionar sobre nuestros propios apegos. ¿Cuántas veces intentamos seguir adelante, pero mantenemos los ojos y el corazón mirando hacia atrás? El viaje con Dios es siempre un camino de renuncia. Cuando Él nos llama a salir de algo, lo hace con claridad. La cuestión es, ¿hemos obedecido con el cuerpo entero o solo parcialmente? El juicio que recayó sobre esa mujer revela que no basta con estar en el camino de la salvación. Es preciso estar completo en él. La mujer de Lot quedó atrás porque decidió mirar hacia atrás. Su estatua permanece como un recordatorio de que el amor al mundo, incluso cuando está escondido, aún puede costarnos todo. Su historia no termina en lágrimas, sino en rigidez. Ella se detuvo en el tiempo, congelada entre el juicio y la promesa, sin heredar ninguno de los dos. Una advertencia silenciosa a todos los que intentan seguir a Dios sin desprenderse de lo que Él ya dejó atrás. El momento que parecía imposible para muchos finalmente llegó. El juicio de Dios se materializó no en palabras, sino en fuego. En Génesis capítulo 19, versículo 24, está escrito que el Señor hizo llover azufre y fuego del cielo de parte del Señor sobre Sodoma y Gomorra. Este lenguaje dual, el Señor, de parte del Señor, está cargado de profundidad teológica, señalando hacia una ejecución del juicio que proviene directamente del trono celestial. No hubo catástrofe natural, sino intervención divina. El tipo de destrucción elegido por Dios no fue aleatorio. Fuego y azufre representan purificación y juicio.
No hay símbolo más claro de la ira divina contra el pecado que el fuego que consume todo lo impuro. Esta lluvia ardiente no cayó por azar, ni alcanzó por error. Fue dirigida a un territorio donde la justicia ya no habitaba. Era el sello final de un proceso iniciado con clamor, visitación, intercesión, advertencia y rechazo. Ahora no había más vuelta. Al mencionar esta escena, el profeta Isaías, en su capítulo 13, versículo 19, describe Sodoma como un ejemplo de la destrucción total que recae sobre las naciones que desafían los principios de Dios. El fuego que cayó del cielo apagó la existencia de ciudades enteras y marcó para siempre la geografía espiritual de la humanidad. Y hasta hoy, el nombre Sodoma está asociado a la corrupción extrema y al juicio inevitable. El impacto del evento superó los límites físicos y entró en la memoria sagrada de la historia bíblica. El fuego de Dios es justo, pero también terminal. Cuando Él juzga, no lo hace de manera superficial. No quedaron dudas, ni sobrevivientes anónimos. La destrucción fue completa. Esto nos enseña que aunque Dios sea paciente, hay un tiempo en que la paciencia cesa y la justicia necesita actuar. El juicio sobre Sodoma no es un exceso de severidad, sino la justa medida ante la impiedad perseverante. Cuando el cielo envía fuego, es porque la tierra ya no ofrece esperanza de arrepentimiento. Lo que sucedió allí sigue resonando hasta hoy. No como una amenaza vacía, sino como una alerta viva. La lluvia de fuego que descendió sobre Sodoma y Gomorra fue más que un castigo. Fue una declaración de que Dios sigue siendo el juez de toda la tierra. Y cuando Él decide juzgar, lo hace con precisión, santidad y propósito. Mucho se especula sobre la ubicación exacta de Sodoma y Gomorra. Aunque las Escrituras no detallan con precisión el punto geográfico, hay pistas suficientes para ubicarnos. Génesis capítulo 13, versículo 10, nos informa que la región donde Lot habitó era toda la campiña del Jordán, una tierra fértil como el jardín del Señor. Muchos estudiosos coinciden en que estas ciudades estaban situadas cerca de lo que hoy se conoce como el Mar Muerto, un lugar de clima extremo y salinidad inusual. Lo interesante es que, en lugar de abundancia, la región se convirtió en un símbolo de desolación. Lo que era fértil y prometedor fue transformado en estéril e inhóspito. Hasta hoy, el área alrededor del Mar Muerto está marcada por formaciones geológicas curiosas, como columnas de sal y cráteres profundos. Algunos arqueólogos apuntan a sitios como Bab ed-Dra y Numeira como posibles restos de las antiguas ciudades. Estos lugares presentan señales de destrucción súbita e intensa por fuego, lo que coincide con la narrativa bíblica. La ubicación de Sodoma, además de geográfica, es espiritual. Representa un punto en la historia en que la civilización prospera económicamente, pero se pudre moralmente. Es la encrucijada donde el confort humano se vuelve más valioso que la obediencia a Dios. Las ciudades estaban bien posicionadas estratégicamente, rodeadas de recursos naturales, con acceso a rutas comerciales. Pero nada de esto fue suficiente para preservar al pueblo de la destrucción, pues donde falta temor a Dios, sobra espacio para la ruina. Esta realidad geográfica nos enseña que el ambiente físico no determina la bendición. Es posible vivir en un jardín y aún así estar bajo maldición. La maldición de Sodoma no fue contra su tierra, sino contra su conducta. La naturaleza se transformó en jueza y aquello que antes alimentaba, ahora soterra. La tierra que un día floreció se convirtió en testigo silencioso de que el pecado, cuando madura, produce muerte, como recuerda Santiago capítulo 1, versículo 15. Hoy, al visitar la región del Mar Muerto, muchos aún se impresionan con su paisaje desolador. Pero pocos se dan cuenta de que ese escenario es más que geografía, es un memorial de advertencia. El suelo agrietado, la sal que impide la vida, la quietud sobrenatural del lugar, todo eso aún resuena el grito ahogado de una ciudad que no quiso escuchar el cielo.
Cuando se habla de Sodoma, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en pecados de orden sexual. De hecho, este aspecto era marcante en la cultura de la ciudad. Sin embargo, reducir la destrucción de Sodoma y Gomorra solo a la inmoralidad empobrece la complejidad del juicio divino. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 49, revela el diagnóstico más profundo del cielo. Hi, I'm Jim. I'm not an actor, just a guy living with prostate cancer. My wife and I face each day head on. We asked my doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Visit Xtandi.com to watch my story. He aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, abundancia de pan y próspera ociosidad tuvo ella y sus hijas, pero no fortaleció la mano del pobre y del necesitado. Esta revelación cambia completamente la perspectiva. Sodoma no fue destruida solo por perversión, sino porque su sociedad se volvió indiferente. Tenían todo: recursos, tiempo libre, abundancia, pero no tenían compasión. La ciudad se había vuelto insensible al sufrimiento del prójimo. El pecado más escandaloso no era solo practicado en secreto, sino institucionalizado por una cultura de egoísmo, orgullo y desprecio por los vulnerables. La corrupción moral era un síntoma. La raíz estaba en la arrogancia y en la negligencia de la justicia. La omisión ante el dolor ajeno es, ante Dios, tan abominable como los pecados más visibles. En Sodoma, el bienestar se volvió un fin en sí mismo. La ciudad prosperaba, pero sus ciudadanos eran ciegos al sufrimiento. La abundancia de pan, que debería generar gratitud y compartir, generó soberbia. La prosperidad se transformó en insensibilidad, y es ahí donde el juicio encuentra su base sólida. Dios no tolera una sociedad que ignora al necesitado mientras celebra su propia opulencia. Mirando la narrativa completa, queda evidente que la destrucción de Sodoma fue el resultado de una sumatoria de degradaciones: moral, espiritual y social. No fue solo lo que hicieron en secreto, sino lo que dejaron de hacer a la luz del día. La omisión de bondad, la negativa en practicar justicia y la transformación del placer en divinidad sellaron su destino. Dios juzgó a Sodoma porque se convirtió en un reflejo distorsionado de lo que el ser humano fue creado para ser, imagen del Creador. La verdadera ira divina no nace de impulsos, sino de la constatación de que una sociedad entera rechazó los fundamentos más básicos de la vida: humildad, justicia y amor al prójimo. La destrucción fue el resultado de un proceso largo de endurecimiento. Y este análisis exige de nosotros una pregunta honesta. ¿Estamos viviendo como Sodoma, incluso sin repetir exactamente sus pecados visibles? Siglos después de la destrucción de Sodoma, Jesucristo volvió a mencionarla en sus palabras, no como una historia del pasado, sino como una advertencia para el futuro. En Mateo capítulo 11, versículo 24, Él declara: «Pero yo os digo que habrá menos rigor para Sodoma en el día del juicio que para ti». Esta afirmación fue dirigida a Cafarnaum, una ciudad que había presenciado milagros, pero que permaneció incrédula. Lo que el Señor está diciendo es impactante. El conocimiento rechazado genera un juicio aún mayor que la ignorancia sumergida en pecado. Esto nos conduce a una reflexión necesaria. ¿Qué es peor a los ojos de Dios?
el pecado cometido en ignorancia o el rechazo consciente de la verdad. Sodoma pecó intensamente, pero no tuvo los mismos privilegios que Cafarnaúm. Esta última vio al propio Hijo de Dios en acción y aún así eligió ignorarle. Esta comparación revela que la gravedad del pecado también se mide por la luz que fue despreciada. Cuanto más luz se recibe, mayor es la responsabilidad espiritual. La mención de Sodoma por Jesús no tiene la intención de contar su historia nuevamente, sino de señalar los días que vendrían. Él también dijo en Lucas capítulo 17, versículo 28, que en los últimos días la sociedad viviría como en los tiempos de Lot, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando y edificando, hasta que el juicio vino de repente. Esta descripción no apunta necesariamente a grandes escándalos morales, sino a una vida centrada solo en sí misma, ajena a las cosas eternas. La principal lección que Jesús nos da al citar a Sodoma es que el mayor riesgo espiritual no está solo en la práctica del mal, sino en la indiferencia a la verdad. Es posible vivir en Cafarnaúm, rodeado de señales y palabras divinas, y aún así ser más condenado que Sodoma. Esto debe llevarnos a una vigilancia constante. ¿Cuánto de la verdad que recibimos ha moldeado realmente nuestras vidas? ¿O estamos solo acumulando conocimiento sin transformación? El recuerdo de Sodoma en los evangelios es un espejo incómodo para la iglesia moderna. Tenemos luz en abundancia, acceso a la palabra, cultos, recursos, enseñanza. Pero la pregunta de Jesús aún resuena. ¿Qué estamos haciendo con todo esto? El juicio no recaerá solo sobre los que practican el mal, sino también sobre los que desprecian el bien cuando está al alcance. Sodoma puede haber desaparecido geográficamente, pero su esencia espiritual sigue viva y se manifiesta en las estructuras de muchas sociedades contemporáneas. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, el apóstol Juan se refiere a la gran ciudad donde el cuerpo de los dos profetas será expuesto como espiritualmente llamada Sodoma y Egipto. Esta declaración no es solo poética, es teológica. Significa que el espíritu de Sodoma puede instalarse en cualquier lugar donde Dios es rechazado y el pecado es institucionalizado. Esta Sodoma espiritual no depende de la ubicación, sino de la mentalidad, donde hay orgullo desenfrenado, desprecio por los vulnerables, inmoralidad celebrada y justicia negligenciada. Allí está el mismo espíritu que dominaba aquella antigua ciudad. Es un sistema de vida que se opone a todo lo que Dios valora. No surge de forma abrupta, sino que se infiltra sutilmente en las leyes, en las costumbres, en la cultura. Y cuando se consolida, contamina incluso a aquellos que piensan que están seguros dentro de la religión. El desafío es que muchas veces esta nueva Sodoma viene camuflada de progreso, libertad y derechos. Se esconde detrás de discursos aparentemente nobles, pero que en el fondo desmantelan los fundamentos de la verdad. No se trata solo de comportamientos visibles, sino de filosofías que moldean corazones y valores. Es por eso que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos advierte a no conformarnos a este mundo. El espíritu de Sodoma quiere normalizar lo que Dios abomina. La iglesia necesita discernir esta realidad espiritual con urgencia. No basta con reconocer el mal en el mundo. Es necesario percibir cómo intenta infiltrarse en el propio pueblo de Dios. La nueva Sodoma no quiere solo existir, quiere influir. Quiere alterar el pensamiento, relativizar la santidad, desfigurar el evangelio. Y cuando eso sucede, el juicio no tarda. Si el pueblo de Dios pierde el sentido de separación, dejará de ser sal y luz, y pasará a ser cómplice de la decadencia. La historia de Sodoma sigue viva no solo como un recordatorio del pasado, sino como una advertencia profética para el presente.
Si el espíritu que destruyó aquella ciudad está operando en nuestro medio, en las familias, en las naciones, en las instituciones, necesitamos actuar con discernimiento, clamar por pureza y regresar a la esencia del Evangelio. De lo contrario, el mismo juicio que un día cayó del cielo podría sorprendernos otra vez. Una de las verdades más sublimes reveladas en la destrucción de Sodoma es el equilibrio entre la justicia y la misericordia divina. La misma mano que hizo llover fuego del cielo también tomó a Lot de la mano y lo sacó de la ciudad. El mismo Dios que juzgó sin piedad fue el mismo que escuchó a Abraham con paciencia. En Génesis capítulo 19, versículo 16, vemos que, incluso con la hesitación de Lot, por la compasión del Señor, los ángeles lo condujeron fuera. Esto revela que el juicio divino nunca es ciego o precipitado, está temperado por la gracia. Muchos ven a Dios de manera fragmentada, como si fuera severo en el Antiguo Testamento y misericordioso en el Nuevo. Pero Sodoma nos muestra un Dios coherente, que ama la justicia, pero también busca caminos de salvación hasta el último instante. El diálogo con Abraham fue una expresión de esa misericordia. El envío de los ángeles, la advertencia a los yernos, el cuidado con Lot, todo esto son signos de un Dios que prefiere salvar que destruir. Sin embargo, cuando el hombre resiste al llamado, el juicio se vuelve inevitable. Este equilibrio entre justicia y misericordia también es retratado por el profeta Jeremías. En el capítulo 9, versículo 24, cuando el Señor dice: «Yo soy el Señor que hago beneficencia, juicio y justicia en la tierra, porque de estas cosas me agrado». Dios se agrada del juicio no por placer en el dolor, sino porque Él es justo. Al mismo tiempo, también se deleita en la beneficencia, pues su corazón es compasivo. En Sodoma, estos dos atributos caminan lado a lado, en perfecta armonía. El gran desafío humano es comprender que el juicio divino no es el fin de la misericordia, sino su límite. Dios espera, avisa, visita, invita, pero no negocia con el pecado. Cuando los corazones se cierran definitivamente, la justicia entra en escena como respuesta inevitable al rechazo de la gracia. Este es el equilibrio perfecto. Un Dios que no falla en castigar el mal, pero que también nunca desiste de rescatar al justo. Y cuando ya no encuentra más justicia colectiva, salva al remanente, como hizo con Lot, la historia de Sodoma. Por lo tanto, no es solo un relato de destrucción, es una lección viva sobre el carácter de Dios. Un Dios que juzga con rectitud, pero que no deja de actuar con compasión. Que se entristece con el pecado, pero se alegra en perdonar. Que cierra puertas cuando es necesario, pero siempre ofrece una salida antes. Y cabe a cada uno decidir si responde al llamado de la misericordia, o si enfrenta las consecuencias de la justicia. La intercesión de Abraham ante Dios plantea una pregunta que resuena a lo largo de toda la narrativa de Sodoma. ¿Y si hubiera un justo? La cuenta regresiva hecha por Abraham de 50 hasta 10 revela la importancia que el justo tiene ante Dios. El Señor estaba dispuesto a salvar toda una ciudad corrompida si hubiera solo un grupo mínimo de justos en ella. Eso nos muestra algo extraordinario. Una vida justa puede cambiar la balanza del juicio. El profeta Ezequiel, en el capítulo 22, versículo 30, revela que Dios buscó a un solo hombre que se colocara en la brecha para que él no destruyera la tierra, pero no encontró. Este versículo revela cuánto valora Dios la presencia de alguien justo, comprometido con la verdad, alguien que se opone al sistema e intercede por los demás. El justo no es alguien perfecto, sino alguien alineado con los valores del cielo, aunque esté rodeado por una sociedad en colapso. En el caso de Sodoma, Lot fue ese justo. No porque fuera ejemplar en todo, sino porque, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, su alma justa se afligía con el comportamiento de los impíos.
Él era un hombre común, con limitaciones claras, pero que aún tenía sensibilidad espiritual. Y por causa de él, los ángeles fueron enviados. Su presencia no salvó la ciudad, pero garantizó su propia liberación. Esto muestra que, incluso en medio de la impiedad generalizada, Dios reconoce y recompensa la fidelidad individual. En tiempos de decadencia moral, el valor de una vida justa se vuelve aún más evidente. Cuando todo a su alrededor está corrompido, un justo es como una lámpara encendida en medio de la oscuridad. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Don't chew on that, Max. Cooper loves that shoe too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Su existencia molesta, pero también atrae la atención divina. Es por eso que, a lo largo de la Biblia, vemos a Dios salvando ciudades, familias e incluso naciones enteras por causa de individuos que andaban con Él. La presencia de alguien justo transforma el ambiente espiritual de un lugar. La pregunta sigue siendo válida para nuestros días. ¿Y si hubiera un justo en su familia, en su ciudad, en su generación? ¿Sería usted esa persona? La historia de Sodoma nos enseña que Dios aún busca. Y cuando encuentra, Él se mueve. Tal vez Él aún esté esperando por una única vida dispuesta a interceder, resistir al sistema y mantenerse firme, incluso cuando todo parece perdido. Sodoma no es solo un capítulo cerrado en las páginas del Antiguo Testamento. Permanece viva como símbolo de advertencia para todas las generaciones. La destrucción que cayó sobre esa ciudad sigue siendo mencionada en las Escrituras, tanto por profetas como por apóstoles y por el propio Cristo. En Judas, capítulo 1, versículo 7, leemos que Sodoma y Gomorra sirven de ejemplo sufriendo la pena del fuego eterno. Esto significa que el juicio allí registrado no fue solo histórico, fue pedagógico y profético. La permanencia de Sodoma como símbolo revela que Dios no olvida lo que es grave. Él perdona, es longánimo, es paciente, pero también es justo. Y cuando actúa, Él quiere que todos vean y aprendan. Por eso, Sodoma se convirtió en un modelo de advertencia para las naciones, iglesias e individuos que desprecian la verdad. Se burlan de lo sagrado y viven como si nunca tuvieran que rendir cuentas. Su nombre se ha convertido en un recordatorio eterno de que el juicio puede tardar, pero nunca falla. Más que un castigo, Sodoma es un espejo. Cada generación que camina hacia el mismo tipo de autodestrucción moral y espiritual está repitiendo el patrón de esa ciudad. Y el juicio de Dios sigue siendo anunciado. Puede que no venga inmediatamente, pero vendrá. Es lo que vemos en Apocalipsis, donde ciudades, reinos y sistemas son confrontados por el Dios que aún juzga con justicia. La advertencia se mantiene clara. Aquello que Dios juzgó ayer, Él continúa juzgando hoy.
Sin embargo, incluso con el peso de esta historia, hay esperanza. La repetición constante de la mención de Sodoma también sirve como invitación al arrepentimiento. Cada vez que su nombre es mencionado, somos llamados a reflexionar sobre nuestras elecciones, nuestros valores y nuestro camino. Si el fuego descendió un día, fue porque la corrupción se había vuelto irreversible. Pero mientras haya tiempo, aún hay espacio para el cambio. La destrucción de Sodoma no tiene que ser el fin de nadie. Puede ser el comienzo de una nueva historia para quienes eligen escuchar. La última palabra de la Biblia sobre Sodoma no es solo fuego, sino alerta. Es Dios diciendo: yo sigo observando. Yo aún clamo, yo aún salvo. El eco del juicio de Sodoma aún resuena no como ruido de condenación, sino como trompeta de misericordia. Depende de nosotros escuchar. Mucho ha cambiado desde los días de Sodoma. Pero la necesidad de discernimiento y coraje sigue siendo la misma. Si este mensaje ha despertado recuerdos, fe o incluso preocupaciones que el mundo de hoy insiste en ignorar, comparta este video con quienes necesitan escuchar. Y si cree que aún vale la pena mantener la llama de la verdad encendida, inscríbase. Cada clic suyo aquí también es una señal de que aún existen justos en la tierra. This podcast is brought to you by Carvana. Car shopping shouldn't feel like preparing for a marathon of paperwork. That's why Carvana makes buying and financing your car easy. From start to finish, search thousands of vehicles with great prices. All online, all on your time. And when you're ready, your new car shows up right at your door. It doesn't get better than that. Buy your car the easy way. On Carvana. Delivery fees may apply. En la tierra.